Vamos a alabar al Señor en esta mañana. Tu presencia nuestro temor lavado es, Hosana, Hosana, tú eres el Dios que salva, digno de alabanza, Hosana. Te recibimos, Cristo. Corazones hoy se vuelven a ti. Volvemos a ti. En tu reino, para el día nos fortalece tu rostro en tu presencia nuestro temor lavado es, Hosana, Hosana, tú eres el Dios que salva, digno de alabanza, Hosana, Hosana, haz tu obra en nosotros, hoy te recibimos, Cristo. Para el día nos fortalece su rostro ver. En tu presencia nuestro temor para el día nos fortalece tu rostro ver. En tu presencia hoy te recibimos, Cristo. Hosana, Hosana, tú eres el Dios que salva, digno de alabanza. Hosana, Hosana, haz tu obra en nosotros, hoy te recibimos, Cristo. Hosana, Hosana,
Alabamos tu nombre. Bendecimos tu nombre. Gracias, Cristo, por poder alabarte, adorarte juntos en tu nombre, Señor. Gracias porque tenemos la libertad de poder hacerlo. Gracias porque más allá de la libertad física tenemos la libertad que viene de Cristo, quien ha roto nuestras cadenas, quien nos ha liberado del pecado. Gracias, Señor. Vamos a hacer palmas. Las cadenas de la muerte me quitó, para mí ya no hay condenación, hay libertad, libertad. Un esclavo del pecado me libró, en la cruz compró mi redención, mi libertad. Rompió mis cadenas, me ha perdonado, solo en el nombre de Jesús hay libertad. yo proclamo que en la cruz por mí murió y cambió mi duro corazón por libertad, libertad. El poder de su evangelio me salvó y no me avergonzó del Señor, mi libertad, libertad. rompió mis cadenas, Me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad, lavó mis pecados y me ha perdonado, solo en el nombre de Jesús hay libertad. al que dijo hace libre, es libre en verdad. Al que dijo hace libre, es libre en verdad. Al que dijo hace libre, es libre en verdad. Al que dijo hace libre, es libre en verdad. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad, lavó mis pecados y me ha perdonado, solo en el nombre de Jesús. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad, lavó mis pecados y me ha perdonado, solo en el nombre de Jesús hay libertad. Hay libertad. Hay libertad. Amén. Amén. Continuamos con la lectura de la palabra en Jeremías 9, versículos 23, 24 y después vamos a leer Salmo 21, versículo 13.
Así dice el Señor, que no se gloríe el sabio de su sabiduría, ni el poderoso de su poder, ni el rico de su riqueza. Si alguno ha de gloriarse, que se gloríe de conocerme y de comprender que yo soy el Señor, que actúo en la tierra con amor, con derecho y justicia, pues es lo que a mí me agrada, afirma el Señor. En Salmos dice: Enaltece, Señor, tu gran poder y celebraremos con salmos tu victoria. amén. Demos gloria al Señor, exaltamos al Señor por lo que Él es, por lo que Él ha hecho por nosotros. Amén. Y te invito a que, si sabes todas estas canciones que vamos a cantar ahora seguidas, cierres tus ojos y lo puedas hacer como una oración. Gloria en gloria te veo, cuanto más te conozco, quiero saber más de ti. Mi Dios, cual buen alfarero, levántame, transfórmame, moldéame a tu imagen, Señor. Quiero ser más como tú, ver la vida como tú, saturarme de tu espíritu, reflejar al mundo tu amor. Quiero ser más como tú, ver la vida como tú, saturarme de tu espíritu, reflejar al mundo tu amor, reflejar al mundo tu amor, reflejar al mundo tu amor. Tu amor por mí es más dulce que la miel y tu misericordia es nueva cada día. Tu amor por mí es más dulce que la miel y tu misericordia es nueva cada día. Es por eso que te alabo, es por eso que te sirvo, es por eso que te doy todo mi amor. Es por eso. Es por eso que te alabo, es por eso que te sirvo, es por eso que te doy todo mi amor. Majestuoso, poderoso, digno de proclamemos tu grandeza, Jesucristo es Rey.
Corónate
lugar, Señor. No podemos agregar más nada, Señor. Jesucristo es Rey. Reinas para siempre, Señor. Sobre cualquier potestad, principado, Señor. Sabemos que vas a reinar siempre. Gracias por hacernos hijos tuyos. Gracias por amarnos a pesar de nosotros. Gracias por seguir siempre y siempre siendo Dios, a pesar de nosotros, a pesar de nuestras falencias. Gracias, Señor. Exaltamos tu nombre en esta mañana, glorificamos tu nombre en esta mañana, Señor. Gracias por este hermoso privilegio de cantar juntos a tu nombre. Qué hermoso, Señor, qué hermoso es escuchar las voces de mis hermanos. Que siempre recordemos esto, Señor, siempre. Lo importante que es como iglesia estar juntos, alabando tu nombre, Señor. Te damos gloria, exaltamos tu nombre, tu hermosura, Señor, tu grandeza, tu amor, tu misericordia y tantos atributos, Señor, que no podemos ni siquiera nombrar. Gracias, Señor, por este hermoso privilegio de alabar tu nombre en esta mañana. Pedimos que sigas guiando este culto, Señor. En tu nombre oramos. Amén. Vamos a pasar las ofrendas. Tenemos a Lemu ahí y Seba. Me recordaba Fer que ahí atrás está la canastita de los alimentos, ¿sí? Si podés estar participando, trayendo alimentos no perecederos, lo que sea, podés colaborar, podés dejarlo ahí atrás. Mismo si estás necesitando alimentos, no tengas problema en pedirle a Guille o a las chicas que te den una bolsa con alimentos. Esto es una ayuda que nos damos entre todos. No sé si hay algo más que anunciar, ¿no? ¿Cómo? Bien, ahora van a pasar un video. Siento que me estoy olvidando de algo, pero bueno, no importa. Bueno, eso, respetemos los grupos, ¿sí? Hoy está el grupo 1, próximo domingo grupo 2. Y no te olvides de confirmar durante la semana, tenés tiempo hasta el viernes, ¿no? Para confirmar. Bueno, vamos a ver un video que han preparado.
Buen día, hermanos. Dios les bendiga. ¿Se escucha bien? ¿Sí? Yo igual tengo una voz bastante potente, así que alguna vez dije que no necesitaba micrófono para poder predicar. Qué gozo es poder estar nuevamente en nuestro lugar de adoración a nuestro Dios, disfrutando. No solamente disfrutando del tiempo de adoración, de alabanza en grupo, sino también disfrutando de la compañía de nuestros hermanos. Los niños pueden pasar o van a pasar a la escuelita bíblica. Es un gozo en verdad poder estar un domingo más o en este domingo, ya con caras que hace rato no veíamos. Ojalá y así el Señor quiera, en un breve tiempo podamos estar todos reunidos, toda la iglesia reunida. Pensaba en esta mañana, primero quiero felicitar a los padres, feliz día a cada uno de ustedes. Y pensaba también en esta mañana cuando me desperté y siempre que me toca predicar, que habitualmente son los domingos, pienso en el texto bíblico y en lo que voy a hablar y la importancia de lo que hoy vamos a exponer o lo que voy a exponer acerca de la predicación del Evangelio. Antes de comenzar, quiero que tengamos algunas cosas presentes. No solamente vamos a comenzar con las reuniones dominicales, donde las personas o los grupos van a poder asistir, también los miércoles tenemos un tiempo de oración en el cual sería muy bueno que puedas estar. También vamos a comenzar a partir de esta semana, no, sino la otra semana, los hogares en acción. Hay muchas personas nuevas en las cuales no saben muy bien lo que es los hogares en acción, pero luego vamos a estar informando y la idea es tener por lo menos 5 lugares donde vamos a estar no solamente teniendo un tiempo de comunión como iglesia, sino también sobre todas las cosas vamos a estar compartiendo la palabra, estudiando la Biblia y obviamente también llevando el mensaje del Evangelio a las personas que no conocen de Cristo. Así que la idea es que en los hogares en acción todas las personas que están o que son miembros de la Iglesia de la Esperanza puedan participar. Yo sé que hay veces es difícil en la semana poder, luego de una jornada de trabajo, apartar un tiempo para compartir con hermanos. Sin embargo, como vimos hace algunos domingos atrás, el domingo pasado, la importancia de la unidad de la iglesia, lo que la Biblia nos recalca como la iglesia debe funcionar. Y creo que sin duda una de las cosas más importantes de la iglesia, si no la más importante, luego de la predicación y la proclamación del Evangelio, es la comunión de la iglesia, del cuerpo de Cristo. Vemos en Hechos una y otra vez la idea de comunión de la iglesia del primer siglo. Los hermanos tenían todas las cosas en común y compartían todos los días, no una vez por semana, sino todos los días compartían un tiempo de comunión. Miren, no vamos a ir al extremo de compartir todos los días, pero sí, sin duda, queremos por lo menos una vez por semana estar reuniéndonos y teniendo un tiempo de oración, de comunión, de estudio con la palabra. Vamos a estar utilizando un libro de Timothy Keller que se llama Romanos para ti, o sea que vamos a continuar el estudio del libro de Romanos como veníamos haciéndolo en el desayuno con la palabra, pero en los hogares en acción.
Cuando retomemos el desayuno con la palabra, vamos a volver nuevamente al libro de Romanos. Sin embargo, hermanos, otra vez es sumamente importante que puedas participar y que puedas invitar a otros a participar de los hogares en acción. Bien, vamos al texto bíblico de esta mañana. Estamos en la carta que el apóstol Pablo escribe a la iglesia que está o que estaba en la ciudad de Corinto, primer carta del apóstol Pablo a los Corintios. Pablo nos ha hablado en los últimos 3 domingos. Tuvimos un domingo donde salteamos uno de los temas, pero Pablo nos viene hablando, o particularmente arranca su carta hablando acerca del llamamiento de Dios. Somos llamados, y él dice particularmente, Pablo les habla a los corintios y le dice: yo soy Pablo, yo Pablo fui llamado por Jesucristo a ser apóstol. Ahora, Pablo no solamente habla del llamamiento en cuanto al ministerio, sino que, como dijimos, recordemos, Pablo había sido también llamado a salvación. Obviamente, en aquella situación en la cual él estaba yendo a perseguir a otros cristianos, literalmente para matarlos. Entonces, camino a Damasco, Jesucristo mismo se aparece al apóstol y él es llamado entonces ahora a predicar acerca de ese Jesucristo que le había aparecido en el camino. Pablo no solamente, como dije, fue llamado al servicio, sino que también Pablo fue llamado a salvación. Ahora, Pablo en su ministerio llega a una ciudad pagana, a una ciudad totalmente hundida en la inmoralidad, y establece una iglesia, y esa es la iglesia de Corinto. Habíamos hablado en la introducción que esta ciudad de Corinto era una ciudad muy, pero muy importante en el imperio en el imperio romano. Tenía una influencia obviamente muy, pero muy grande de los griegos. Era una ciudad griega, pero era una ciudad comercial en la cual encontrábamos a todo tipo de personas en esta ciudad, viajantes que llegaban a la ciudad de Corinto, y obviamente lo que hacían era buscar cada uno su lugar de adoración. Esto implicaba de que había diversas religiones en la ciudad de Corinto. Una ciudad obviamente hundida en el pecado. Pablo llega a esta ciudad, predica el evangelio, establece una iglesia. Luego obviamente el apóstol Pablo continúa su ministerio, sus viajes misioneros, estableciendo otras iglesias en otros lugares. Luego de un tiempo llega a los oídos del apóstol Pablo, podríamos decir algo así como un chisme. En la ciudad de Corinto, la iglesia ya no estaba funcionando tan bien como Pablo la había establecido. Comenzaron a haber diversas divisiones partidarias, y eso es lo que hablamos la semana pasada. Comenzaron a salir a luz diferentes inmoralidades de parte de las personas que vivían y que eran parte de la iglesia de Corinto. Entonces el apóstol Pablo escribe esta carta exhortando a la iglesia de Corinto, exhortando a volver nuevamente a la senda en la cual él les había establecido. Una de las cosas que a mí me llama la atención de la carta a los Corintios es que cuando he leído esta carta encuentro, como dije, diversas situaciones, diversos pecados en los cuales, de hecho, podríamos decir que ni aún fuera de la iglesia se escuchan tan tremendos pecados. Pecados de inmoralidad, pecados de división, de pleitos.
Sin embargo, el apóstol Pablo llama a estos hermanos, a estas personas en Corinto, aquellos santos. ¿Sabemos lo que significa la palabra santo? Significa apartado, pero habitualmente nosotros tenemos la idea que la palabra santo significa el hecho de yo apartarme, y en realidad lo que significa esa palabra o lo que representa la palabra santo, lo que Pablo le dice a los corintios es que ustedes fueron apartados por Dios. O sea, lo que cambia es la acción o quién hace la acción. No es que nosotros decidimos por nuestros propios medios apartarnos del pecado. De hecho, vemos a los corintios que si hay algo que ellos no querían era apartarse del pecado. Sin embargo, Pablo lo que les dice es: ustedes han sido apartados por Dios para ser santos. Podríamos decir que uno de los puntos fundamentales de la carta a los corintios es el llamado a la santidad. Obviamente, si Pablo está marcando diversos pecados en la iglesia de Corinto, entonces porque también Pablo está haciendo un llamado, como dije, a la santidad. Si tuviéramos que poner un título a esta carta, si tuviéramos que definir la carta a los Corintios, sencillamente podríamos hablar o podríamos titular con la palabra que en cierta manera define esta carta, y es sabiduría. Tenemos una carta en el Antiguo Testamento, ¿sí?, que nos habla acerca de la sabiduría, pero en el Nuevo Testamento también la carta a los Corintios nos habla acerca de la sabiduría que proviene de Dios. De hecho, Pablo va a decirles a ellos que muchos de ellos son necios. ¿Por qué? Porque no se estaban guiando por la sabiduría de Dios, sino que estaban guiándose por la sabiduría humana. Luego de hablar acerca de la unidad, de la necesidad de la unidad del cuerpo de Cristo, luego de el apóstol Pablo exhortar a la iglesia a no entrar en divisiones, pero también, como dijimos la semana pasada, hermanos, el hecho de que seamos unidos y que estemos unidos en Cristo no significa que se tolere la falsa doctrina. La mejor manera de mantener la unidad es por medio del mensaje de la cruz de Cristo. Cuando el mensaje de la cruz de Cristo es quitado, entonces es cuando nosotros salimos al cruce, como dirían los futboleros. Hermanos, podemos tolerar las diversas personalidades y a eso en cierta manera nos llama Cristo, a tolerarnos, a amarnos, a cuidarnos. Sin embargo, no toleraríamos y no toleramos jamás la distorsión del mensaje del Evangelio de Cristo. Y esto, hermanos, es el sello de una iglesia sana. Quiero leerles una pequeña porción de un predicador del siglo XX, tal vez el mayor expositor para algunos de la Biblia, un hombre que pasó toda su vida exponiendo el Evangelio de Jesucristo, y luego de 26 años predicando en el púlpito de la capilla de Westminster, él habla y dice esto: durante estos 26 años en el púlpito de Westminster ha habido ocasiones
en que en mi absoluta necedad me he preguntado, o el diablo me lo ha insinuado, si ya no queda nada más que decir, si no solo había predicado ya todo, doy gracias a Dios porque ahora puedo decir que creo que no he hecho más que empezar. Este glorioso mensaje de la cruz es inacabable porque siempre tiene algo nuevo, apasionante, conmovedor y edificante que uno no ha visto anteriormente. Martin Lloyd-Jones, como dije, fue uno de los mayores expositores de la Biblia. Y hermanos, luego de 26 años dedicado a la predicación del Evangelio, él se encuentra con el texto que el apóstol Pablo nos da en Gálatas capítulo 6, versículo 14, en el cual Pablo nos habla acerca de la importancia de la cruz y él llega a esta conclusión que todavía, hermanos, no ha ni siquiera comenzado a exponer el mensaje del Evangelio, luego de 26 años predicando. Pero lejos esté de mí gloriarme, dice el apóstol Pablo, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Lejos de mí esté gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, Pablo, luego de hablar acerca de la importancia de la unidad como iglesia, nos va a hablar de qué es lo que a nosotros nos mantiene unidos. Hermanos, si hay algo que no nos mantiene unidos es nuestras pasiones. Hay veces que nosotros creemos que venimos a una iglesia porque tenemos algo en común con las personas. De hecho, escuché alguna vez decir a alguien, yo no voy a esa iglesia, no hablando de esta o hablando de otra iglesia, yo no voy a esa iglesia porque la verdad, las personas de esa iglesia no son de mi nivel social o mi nivel económico. Y estoy hablando de las dos partes, como si tu nivel social fuera el motivo por el cual sos injertado en Cristo Jesús. Pablo nos va a hablar acerca de lo que Cristo hizo por nosotros y cuál es el mensaje que nosotros predicamos. El Evangelio es la sabiduría y el poder de Dios. En cierta manera, Pablo lo que va a hacer es desplegar lo que él también nos habla en Romanos capítulo 1, versículo 16 y 17, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que en él cree, primeramente para los judíos, también para los gentiles. Poder de Dios. El mensaje del Evangelio es poder de Dios. Primera de Corintios capítulo 1, versículo 18. Antes de leer el capítulo 18, quiero hacer una pequeña introducción en lo que nosotros nos quedamos en la semana pasada, versículo 17. Recordemos, algunos decían, yo soy de Pablo porque Pablo me bautizó a mí. Otros decían, bueno, Apolos cuando estuvo en Corinto fue quien me bautizó. Y Pablo le responde a estos hermanos y le dice en el versículo 17, pues Cristo no me envió a mí a bautizar, sino a predicar el Evangelio. Y esto no es con palabras elocuentes para que la cruz de Cristo no perdiera su valor. Lo primero que Pablo nos dice o nos afirma es que el mensaje del Evangelio, hermanos, es muy, pero muy sencillo. Me encanta la idea de saber de que un niño
puede comprender el mensaje del Evangelio. He escuchado diversos testimonios de hermanos que me dicen, yo les cuento, a los 17 años conocí al Señor, o empecé por lo menos, tuve mi primer encuentro con el Señor, pero he escuchado testimonios de hermanos que me dicen, bueno, yo a los 6 años conocí al Señor. ¡Wow! Vania, ¿a qué edad conociste al Señor? 5 o 6 años. ¡Wow! Un niño puede comprender el mensaje de la cruz. Paréntesis para los papás, la importancia de que le prediques el Evangelio a tu hijo es sumamente importante, que le prediques el Evangelio a tu hijo. En el versículo entonces 17, Pablo describe cómo es este mensaje que él predica. Cuando Pablo llega a Atenas, me llama la atención que justamente lo que él hace es tomar la elocuencia de los atenienses e intenta predicar el Evangelio por medio de la elocuencia que obviamente él también tenía. Sin embargo, Lucas nos describe que la predicación de Pablo en Atenas no fue nada exitosa. Creo que Pablo, cuando describe este versículo 17, cuando habla acerca de que él predica este mensaje y no con palabras elocuentes para que la cruz de Cristo no perdiera valor, seguramente no, o por lo menos es lo que yo creo, él estaba teniendo en mente lo que ocurrió en Atenas. Él tomó la elocuencia, el contexto de los atenienses y llevó el mensaje de Cristo. Lo primero que me hace pensar es el hecho de que el mensaje de Cristo, hermanos, debe ser predicado tal cual nosotros lo recibimos. Obviamente nosotros recibimos el mensaje del Evangelio de la cruz por medio de la palabra de Dios, y por medio de la palabra de Dios debemos predicar el Evangelio. No debemos añadir ni quitar absolutamente nada del mensaje de la cruz. Y esto parece hasta obvio, pero hermanos, créanme que no es obvio. Hay veces no nos damos cuenta y tenemos tanta información histórica, los que venimos de hace muchos años de iglesias evangélicas diversas, y no nos damos cuenta, hermanos, que adoptamos posturas, ideas acerca del Evangelio en las cuales no son correctas, o por lo menos, déjenme decirlo así, no son bíblicas. Pablo les dice a ellos, el mensaje del Evangelio es un mensaje sencillo. Lo que yo predico es la cruz de Cristo. Versículo 18, el mensaje de la cruz es ciertamente locura para los que se pierden, pero para los que se salvan, es decir, para nosotros es poder de Dios. Pues escrito está, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé la inteligencia de los inteligentes. Ahora Pablo hace estas preguntas: ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el que escudriña los tiempos? ¿Acaso no ha hecho Dios que enloquezca la sabiduría de este mundo? Porque Dios no permitió que el mundo lo conociera mediante la sabiduría, sino que dispuso salvar a los creyentes por medio de la locura de la predicación. Los judíos piden señales y los griegos
van tras sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, que para los judíos es ciertamente tropezadero y para los no judíos es una locura. Pero miren lo que representa el poder de la cruz para nosotros. Pero para los llamados, tanto judíos como griegos, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Luego vamos a terminar la última parte, pero hermanos, quiero que noten, nuevamente el apóstol Pablo utiliza la misma idea que en el versículo 2 y en el versículo 1 de su salutación. Pablo habla acerca nuevamente del llamamiento de Dios. Para los llamados, para aquellos que somos llamados. Ahora, hermanos, esta idea de la cruz de Cristo no era muy aceptada en el tiempo del apóstol Pablo. De hecho, recordemos, Pablo fue arrestado justamente por predicar el mensaje del Evangelio de la cruz. Ahora, ¿qué era lo que irritaba a los oyentes? ¿Qué era lo que ocurría cuando Pablo predicaba el Evangelio? Recordemos, en cada ciudad que Pablo llegaba, lo primero que Pablo hacía era ir a las sinagogas y predicaba el Evangelio de Cristo. ¿Cuál es el Evangelio de Jesucristo? Nosotros, los hombres, nos hemos desviado. En una nos hicimos necios. Nos alejamos del Dios Santo. Perdimos nuestra comunión con Él. Somos culpables de nuestro pecado. No hay ningún tipo de esperanza para el hombre. Sin embargo, Dios en su amor y en su misericordia envió a su Hijo Jesucristo a morir por nosotros, viles pecadores. El mensaje de la cruz para nosotros representa no solamente la salvación, sino el conocimiento de Dios. No solamente en la cruz sabemos de que somos salvos, sino que también por medio de la cruz podemos conocer el corazón de Dios de la manera más profunda. Ahora, ¿cómo podía un judío entender de que aquel Mesías que ellos habían esperado por años y años había llegado? Pero en vez de vencer a los romanos, en vez de levantarse en espada, en vez de pedir fuego del cielo, Señor, haz que descienda fuego del cielo, ahora este Mesías nos habla acerca del perdón y de la salvación, no solamente para los judíos, sino también para los gentiles. Pero esto no era lo que hacía tropezadero el mensaje para los judíos. El mensaje que hacía tropezadero para los judíos era no poder comprender que lo que estaban viendo y oyendo era nada más ni nada menos que lo que habían leído durante toda su vida en Isaías capítulo 53. Por mucho tiempo, algunos rabinos lo que hacían en las sinagogas era saltar Isaías capítulo 53. Para ellos era tropezadero. Ellos esperaban un Mesías, como dije, que viniera en gloria. Mas nuestro Señor vino en un pesebre.
Ellos esperaban a un Mesías que se levantara en armas, mas nuestro Señor vino a predicar el evangelio de la paz. Ellos esperaban a un Mesías que trajera justicia, mas nuestro Señor llevó la justicia de Dios en su cuerpo y por su llaga fuimos sanados. Él cargó nuestros pecados. Como cordero fue llevado al matadero. No abrió su boca. Fue ultrajado. Fue lacerado. Murió por nuestros pecados. ¿Cómo el Mesías podía llegar a ser así? Para los judíos esto era ciertamente de tropiezo. En Gálatas capítulo 5, versículo 11, Pablo dice: y yo, hermanos, si aún predicara la circuncisión, ¿por qué habría de padecer todavía persecución? En tal caso, se habría quitado el tropiezo de la cruz. Para los judíos, para aquellos que querían y insistían en el cumplimiento de la ley, la cruz era tropiezo. Ellos esperaban a un rabino que cumpliera el sabbat como ellos querían. Ellos esperaban a un rabino que siguieran las leyes humanas que ellos mismos habían establecido. Por eso cuando Cristo se plantó delante de ellos, lo primero que dijeron fue: crucifíquenlo. No llenaba. No era lo que ellos esperaban. Era tropezadero para ellos. Era un mensaje de tropiezo. Cristo en la cruz del Calvario, dice el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 3, versículo 13, nos redimió de la maldición de la ley. ¿Cómo para un judío podía tener sentido esto? El judío estaba empeñado en ganar para sí mismo la justicia de Dios por medio del cumplimiento de la ley. Sin embargo, Cristo lo que hace es redimirnos de la maldición de la ley. Y Pablo dice: y por nosotros se hizo maldición, porque escrito está en la ley: maldito todo el que es colgado de un madero. Hermanos, el Mesías para el judío colgado de un madero era algo vergonzoso. Era vergüenza. ¿Cómo nuestro Mesías puede ser maldito? Lo que ellos no entendieron es que por medio de esa maldición, el hecho de ser colgado en un madero, nosotros fuimos redimidos de nuestros pecados. Porque como dice el apóstol Pablo, por medio de la ley ninguno será justificado ante Dios. Ante la mirada de los judíos, entonces, el mensaje de la cruz era tropezadero, era un tropiezo. Ahora, para los gentiles, para los griegos, el mensaje de la cruz era una locura. ¿Cómo un Dios podía bajar del Olimpo, en el cual en su mitología habitualmente cuando los dioses bajaban del Olimpo era sencillamente para disfrutar
de los placeres de la vida o de los placeres humanos, a tal punto que en la mitología griega los dioses solamente descendían para mantener relaciones con mujeres humanas. ¿Cómo un Dios descendería para negarse a sí mismo, para no tomar placer, sino para entregarse en una cruz? Esto no lo hacía Zeus. ¿Cómo un Dios puede hacerse hombre para ser servidor de nosotros? ¿Cómo Dios pudo venir, encarnarse en un pesebre? ¿Cómo un Dios no tenía dónde apoyar su cabeza? Era una locura. Ahora, para nosotros, hermanos, el tercer grupo, nosotros los que hemos sido llamados por Cristo al Evangelio, nosotros que no hemos hecho absolutamente nada para acercarnos a Dios, y quiero que podamos visualizar esto en el texto bíblico, para nosotros es sabiduría y poder de Dios. Versículo 23, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, que para los judíos ciertamente un tropiezo y para los no judíos una locura, pero para los llamados, tanto judíos como griegos, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres y lo más débil de Dios es más fuerte que los hombres. Consideren, hermanos, su llamamiento. No muchos de ustedes son sabios según los criterios humanos, ni son muchos poderosos, ni muchos los nobles, sino que Dios eligió lo necio de este mundo para avergonzar a lo sabio y lo débil de este mundo para avergonzar a lo fuerte. También Dios escogió a lo vil de este mundo y menospreciado y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie pueda jactarse en su presencia. Pero gracias a Dios, ustedes ahora son de Cristo Jesús, a quien Dios ha constituido como nuestra sabiduría, nuestra justificación, nuestra santificación y nuestra redención, para que se cumpla lo que está escrito: el que se gloríe, gloríese en el Señor. Hermanos, yo no sé si vos notaste lo que el apóstol Pablo te dijo, pero acá lo que la palabra de Dios te dice es que vos no tuviste nada que ver. No fue tu razonamiento. Hermanos, tampoco fue la predicación, otra vez, elocuente de alguien. Fue la sencilla razón de que Dios te quiso llamar en su sabiduría. Pablo dice, no hay muchos sabios. No muchos de ustedes son sabios según los criterios humanos. Perdón, Pablo no les está diciendo tontos ni nada por el estilo. Pablo lo que les está diciendo o lo que nos está diciendo es, bueno, ustedes no son o no entran en la élite de la sabiduría humana. Siempre digo, si el evangelio tuviera que ser
aceptado por lógica humana, seguramente Einstein hubiera sido el mayor predicador del Evangelio, o Platón, o Aristóteles, o Nietzsche, alguien que afirma que Dios ha muerto. Ellos tendrían que haber analizado y haber dicho, la verdad es que este mensaje a mí me conviene. El mensaje del Evangelio es lógico. Pero en realidad en la mente humana el mensaje del Evangelio es ilógico. Nuevamente, Dios haciéndose hombre y sirviendo a los pecadores. Aquellos que dijeron, mátenlo. No es lógico, hermanos. Lo que encontramos en el mensaje que Pablo nos está hablando acerca de la cruz de Cristo es el triunfo de la sabiduría de Dios en la cruz del Calvario versus la sabiduría humana, versus la lógica humana. ¿Saben por qué Dios hace esto? Sencillamente porque Dios no comparte su gloria con nadie, hermanos. Si Dios hubiera expuesto el mensaje o un mensaje del Evangelio en el cual las personas pudieran entender, razonar y buscarle una lógica positiva, entonces las personas compartirían la gloria con Dios. Él dio el mensaje, pero ese mensaje no se puede hacer realidad si yo no lo acepto o no lo entiendo. ¿Ven? Se comparte la gloria. Yo sé que puede sonar, no quiero sonar ofensivo con esto ni nada, pero puede sonar feo para aquellos que tienen muchos años en la iglesia. Pero ¿cuántas veces hemos escuchado decir, Dios tiene que hacer el 50% y nosotros el otro 50%? Pablo dice, nosotros somos necios. No somos los sabios de este mundo. Hermanos, nosotros dependemos de la elección de Dios, del llamamiento de Dios. Y hermano, por favor, no lo estoy diciendo yo en el versículo 27. Versículo 27. Sino que Dios eligió, ¿ven? Dios eligió lo necio de este mundo para avergonzar a lo sabio y lo débil de este mundo para avergonzar a lo fuerte. Otra vez, nuevamente, versículo 28, también Dios escogió lo vil de este mundo y lo menospreciado y lo que no es para deshacer lo que es. ¿Cuál es el fin? De que nadie pueda jactarse ante la presencia de Dios. Hermanos, con el mensaje del Evangelio, lo único que va a ocurrir es que todos los hombres caerán de rodillas ante Dios. Los salvos y los no salvos. Toda rodilla se doblará ante Él. Cristo es nuestra sabiduría, la cruz es nuestra sabiduría, es el mensaje que debemos proclamar. Él es nuestra justificación, por medio de Él somos justos ante el Padre.
somos representados por Cristo ante el Padre. Él es nuestra justicia. En la cruz Él llevó nuestros pecados. Él murió aplastado por la ira del Padre. Ahora nosotros somos justos ante Dios. Cristo es nuestra santificación por medio de Él, no por nosotros. Somos santificados, somos apartados. Y vamos constantemente creciendo a la imagen de Cristo. Por medio de Él somos redimidos nuevamente de la maldición del pecado. Todo esto, hermanos, es para dar gloria y honra a nuestro Dios. Como está escrito, el que se gloríe en el Señor. Charles Wesley, uno de los mayores escritores de himnos de la historia, escribió esta porción. ¿Cómo en su sangre pudo haber tanta ventura para mí? Si yo sus penas agravé y de su muerte fui yo también causante. Ay, maravilloso, cuál es su amor, morir por mí con tanto dolor. Otros poetas, como Torrefuerte, Heriberto Morcillo, escribió una canción, Altísimo Señor, canción que me encanta. Y una porción de esa canción dice: siendo yo un vil pecador, hoy como en su mesa. Siendo un vil pecador, hoy puedo sentarme en su mesa. Hermanos, debemos predicar el mensaje de la cruz. Pero no solamente debemos predicar el mensaje de la cruz, sino que también el mensaje de la cruz debe ser el motor de nuestra vida, de nuestra iglesia. El mensaje de la cruz debe ser la unidad del cuerpo de Cristo. El mensaje de la cruz debe ser para nosotros la motivación única de poder proclamar salvación a los perdidos. El mensaje de la cruz debe ser la motivación por la cual cada domingo nos levantamos y venimos a la mañana a reunirnos. El mensaje de la cruz debe ser el mensaje en el cual cantamos domingo tras domingo. ¿Qué son esas canciones de yo soy Señor y yo quiero ser? El mensaje de la cruz. El mensaje de la cruz, hermanos, debe ser lo que debe predicarse domingo tras domingo desde un púlpito. Cuando el mensaje de la cruz sale de eje, sale de nuestras miradas, entonces es el momento exacto en el cual empezamos a caer. Cuando el mensaje de la cruz sale de la mirada y del foco de la iglesia, es cuando comienzan las divisiones. Cuando el mensaje de la cruz sale de la mente de una persona, es cuando comienza la inmoralidad. ¿Por qué lucho tanto con este pecado? Porque no estás pensando en el mensaje de la cruz. ¿Por qué estoy cayendo tanto una y otra vez? Porque no estás pensando, no está en tu mente el mensaje de la cruz.
Cuando vemos y entendemos lo que Cristo hizo por nosotros, es entonces cuando la vida cristiana toma sentido. El mensaje de la cruz es sencillo. Cristo murió por pecadores. Cristo murió por vos y por mí. ¿Cuáles fueron tus méritos para que Cristo muera por vos y por mí? Ninguno. Pero yo, ninguno. Yo acepté, ¿seguro? ¿Cómo aceptaste? ¿Desde tu razón? ¿Desde tu conocimiento previo? ¿Desde tu análisis? En realidad, Cristo llegó con el mensaje a lo más profundo de tu corazón y la palabra partió tu corazón, entró a lo más profundo de tu ser y ahí se estableció. El que se gloríe, gloríese en el Señor. Amén. Oramos. Señor, gracias por tu cruz. Gracias, Padre, porque siendo pecadores, necios, gracias, Señor, porque no entendíamos, no podíamos comprender porque nuestra mente, Señor, estaba cegada por el pecado. Gracias porque aún en nuestra debilidad, Señor, vos nos salvaste. Gracias porque aún en nuestra debilidad, Señor, vos nos llamaste. Hoy estamos ante tu presencia salvos, siendo santificados, ya justificados, ya redimidos de la maldición de la ley. Y todo esto, Señor, es por gracia y misericordia tuya. Gracias, Padre, gracias, Señor, por tu sacrificio hermoso, perfecto, suficiente en la cruz. Señor, ayúdanos a gloriarnos en la cruz. En el nombre de Cristo oramos. Amén. El Señor les bendiga, hermanos, que tengan un hermoso domingo y que disfruten con los que tienen sus papás y los padres también disfruten con sus hijos. El Señor les bendiga y nos vemos con los que están acá el próximo domingo, no el otro, ¿sí? Bendiciones.